¿Alguna vez te has encontrado en el supermercado, dudando entre el azúcar común y su saludable análogo en un atractivo envase? ¿Piensas que estás dando un paso hacia la salud al elegir una bebida con la etiqueta de 0 calorías? Pues, puede que te lleves una sorpresa. Hoy no solo hablaremos de los edulcorantes. Nos adentraremos entre bastidores en esta industria multimillonaria y descubriremos si esa dulzura sin remordimientos es realmente tan segura como parece. Pero antes, veamos cómo empezó todo. A finales del siglo XIX, los médicos comenzaron a observar la relación entre el azúcar y diversos problemas de salud. Esto impulsó a los químicos a buscar una alternativa. Así fue como surgió el primer edulcorante artificial, la sacarina, descubierta por pura casualidad. Desde entonces, la búsqueda incesante de la molécula dulce, perfecta, sin calorías, no ha cesado. Así que, abordemos la pregunta principal. ¿Por qué le hemos declarado la guerra al azúcar? Hace no mucho, era solo un dulce placer en nuestras vidas, pero hoy se ha convertido en el villano principal para cualquiera que se preocupe por su salud. Y con razón, seamos honestos. El gran problema es que el azúcar se ha vuelto omnipresente. No solo se esconde en pasteles y dulces, está en el pan, en el ketchup, en los yogures saludables e incluso en los embutidos. Controlar su cantidad en nuestra dieta se ha vuelto increíblemente difícil. Todos conocemos las consecuencias de este exceso de azúcar. No solo son los kilos de más que aparecen por las llamadas calorías vacías, sin ningún valor nutricional. También son esas constantes montañas rusas de azúcar. Primero un subidón de energía, seguido de una caída igualmente brusca y un deseo incontrolable de volver a comer algo dulce. ¿Te suena familiar, verdad? Y es precisamente en este contexto donde ha crecido enormemente la popularidad de los edulcorantes. Tienen, en esencia, dos misiones principales. La primera es ayudarnos a controlar el peso. La idea parece genial. El mismo sabor dulce, pero sin calorías. La segunda, y no menos importante, es la de ayudar a personas con diabetes. Para ellos, el azúcar común puede ser realmente peligroso, ya que provoca un pico brusco de glucosa en sangre. Los edulcorantes les dan la oportunidad de disfrutar de lo dulce sin poner en riesgo su salud. Así que nuestros motivos son los más nobles: estar delgados y sanos. ¿Pero es este camino tan fácil? Para que no nos liemos con tanta variedad, vamos a poner un poco de orden. Todos los edulcorantes se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos grandes grupos, los naturales y los artificiales. Y como en una buena película, cada uno de estos bandos tiene sus héroes, sus villanos y esos personajes con una reputación un tanto ambigua. Empecemos por el lado de los naturales. En él se incluyen sustancias que se obtienen de fuentes presentes en la naturaleza. Aquí encontramos, por ejemplo, la stevia, que se extrae de las hojas de la planta homónima, el eritritol, presente en algunas frutas, o el exótico arhat, que se obtiene del fruto del monje. Suena muy natural y saludable, ¿verdad? Pero hay un matiz. La palabra natural no siempre significa que alguien simplemente secó una hoja y la metió en tu paquete. De hecho, la mayoría de las veces es el resultado de complejos procesos industriales de extracción y purificación. En el otro extremo, tenemos el bando de los artificiales o edulcorantes sintéticos, pura creación de laboratorios químicos. Sus moléculas no existen en la naturaleza. Aquí se incluyen nombres tan conocidos como el aspartamo, la sucralosa y la sacarina. Su principal ventaja es clara: son increíblemente dulces, cientos de veces más que el azúcar, y lo mejor de todo, sin aportar ni una sola caloría. Pero es precisamente su origen químico lo que genera más controversias y miedos. Y más adelante, les espera un análisis a fondo de cada uno de estos bandos. Comencemos con la reina de los edulcorantes naturales, la verdadera estrella de los estantes de alimentación saludable, la stevia. Los expertos en marketing la presentan como la opción ideal, y no es para menos.
ya que se extrae de las hojas de una planta que los indígenas sudamericanos llamaron durante siglos hierba dulce, y usaban para endulzar sus bebidas. ¿Qué podría sonar más seguro y natural? Simplemente tomas una hoja, la mueles, y listo, una dulzura natural y saludable. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Ese polvo blanco o esas gotas transparentes que encontramos en las tiendas tienen poco que ver con la hoja entera de la planta. Son extractos altamente purificados, conocidos como glucósidos de esteviol. Lo más común es que se trate de un compuesto llamado rebaudióxido A. Para obtenerlo, las hojas pasan por un procesamiento de varias etapas, incluyendo la extracción con alcohol. Es decir, ya no es una simple hierba, sino un producto de ingeniería alimentaria avanzada. Además, la stevia pura tiene una característica que los fabricantes se esfuerzan por ocultar: un regusto amargo y con toques a regaliz. Es por eso que a menudo la mezclan con otros edulcorantes. Así que sí, la stevia es de origen natural, pero no es tan simple como parece a primera vista. El siguiente en nuestra lista es el eritritol. Si la stevia es la reina, entonces el eritritol es el encantador príncipe de los edulcorantes. Pertenece al grupo de los alcoholes de azúcar, y a veces se le conoce como azúcar de melón, ya que se encuentra en pequeñas cantidades en melones, uvas y peras. Su aspecto es prácticamente perfecto: un polvo blanco cristalino, muy similar al azúcar, y casi no aporta calorías. Nuestro organismo apenas lo absorbe y lo expulsa sin cambios. Por esta razón, el eritritol se ha convertido en una superestrella de la dieta cetogénica y de numerosos postres bajos en carbohidratos. No afecta los niveles de azúcar e insulina en la sangre, lo que lo hace muy atractivo para los diabéticos. Pero, como cualquier príncipe de cuento de hadas, también tiene sus secretos. Para muchas personas, especialmente al consumirlo en grandes cantidades, la experiencia con el eritritol puede terminar de forma bastante ruidosa. Puede causar hinchazón, gases y diarrea. Esto se debe a que el eritritol no absorbido llega al intestino grueso, donde las bacterias locales se dan un festín, provocando una verdadera fiesta. Así que, si decides hacerte amigo del eritritol, empieza con dosis muy pequeñas. Ahora hablemos de una sustancia con un nombre que suena a dios nórdico: el xilitol. También se le conoce como azúcar de abedul, porque originalmente se extraía de la corteza de este árbol. El xilitol, al igual que el eritritol, pertenece al grupo de los alcoholes de azúcar. En cuanto a dulzura y apariencia, es casi indistinguible del azúcar común, pero contiene aproximadamente un 40% menos de calorías. La principal superhabilidad del xilitol, que lo ha convertido en un ingrediente estrella, es su beneficio para la salud dental. A diferencia del azúcar, no alimenta las bacterias que causan la caries, sino que, por el contrario, inhibe su crecimiento. Por eso, el xilitol es el ingrediente clave en la mayoría de las gomas de mascar y pastas dentales sin azúcar. Parecería el sustituto perfecto, ¿verdad? Pero el xilitol tiene un lado oscuro y extremadamente peligroso que todo el mundo debería conocer. Para los humanos, es seguro si no se consume en exceso. Sin embargo, para los perros, el xilitol es un veneno mortal. Incluso una pequeña cantidad puede provocar en un perro una caída drástica del nivel de azúcar en sangre, convulsiones, insuficiencia hepática y, finalmente, la muerte. Por lo tanto, si tienes un perro, cualquier producto que contenga xilitol debe guardarse en un lugar absolutamente inaccesible para él. Esto no es solo una advertencia alarmista, es una información crucial que puede salvar la vida de tu mascota. Dirijamos nuestra mirada hacia el este para conocer a un nuevo actor en el mercado: el fruto del monje, también conocido como luohanguo. Se trata de una pequeña fruta verde, similar a un melón, utilizada durante siglos en la medicina tradicional china. Suena bastante exótico y prometedor, ¿verdad?
La dulzura del fruto del monje proviene de unos antioxidantes únicos llamados mogrósidos. Estos son entre 150 y 200 veces más dulces que el azúcar, sin aportar calorías ni afectar los niveles de glucosa en sangre. A diferencia de la stevia, el fruto del monje no deja un regusto amargo, lo que lo hace muy atractivo para los fabricantes. Parece, sencillamente, el edulcorante natural perfecto, sin ningún inconveniente. Pero ¿por qué no ha desbancado todavía a todos sus competidores? En primer lugar, su cultivo y procesamiento es bastante costoso. Por eso, su precio es más elevado que el de la propia stevia. Y en segundo lugar, debido a su intensa dulzura, es muy difícil de dosificar. Literalmente, necesitas una pizca microscópica. Por ello, en las tiendas casi nunca encontrarás fruto del monje 100% puro. Lo más común es que sea una mezcla donde el volumen principal lo ocupa el eritritol, ya conocido por nosotros, u otros rellenos, y el extracto de fruto del monje en sí solo representa una pequeña parte. Así que, al comprar fruto del monje, lo más probable es que estés comprando eritritol con fruto del monje. Es hora de destapar una verdad incómoda. Hablemos del sirope de agave. Probablemente lo hayas visto en la zona de alimentos saludables. Una botella atractiva, un líquido dorado parecido a la miel, y etiquetas con promesas como natural, orgánico y de bajo índice glucémico. Los expertos en marketing le han creado una imagen de néctar súper saludable, casi milagroso. Lo recomiendan veganos, crudiveganos y, en general, todos los defensores de un estilo de vida saludable. Suena maravilloso, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Es cierto que el sirope de agave tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que no provoca un pico repentino de azúcar en sangre. ¿Pero por qué? Porque no está compuesto de glucosa, sino de fructosa, y es aquí donde reside la trampa principal. La concentración de fructosa en el sirope de agave puede alcanzar entre un 85% y un 90%. Esto es incluso más que en el tristemente célebre sirope de maíz de alta fructosa, considerado uno de los principales responsables de la epidemia de obesidad en Estados Unidos. El exceso de fructosa no eleva directamente el azúcar en sangre, pero sí ataca al hígado. Es el hígado el que se ve obligado a procesar toda esta fructosa, transformando sus excedentes en grasa. Esto es un camino directo hacia el hígado graso, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Así que el sirope de agave, supuestamente saludable, resulta ser en realidad un verdadero caballo de Troya. Claro que, al hablar de alternativas naturales, no podemos dejar de mencionar la miel y el sirope de arce. Les tenemos un aprecio muy especial. Al fin y al cabo, no son productos químicos de laboratorio, sino un auténtico regalo de la naturaleza. La miel nos evoca las abejas laboriosas y los campos de flores, mientras que el sirope de arce nos transporta a los pintorescos bosques canadienses. Además, es cierto que aportan beneficios. La miel contiene enzimas, vitaminas y compuestos antibacterianos. El sirope de arce es rico en manganeso y zinc. Es justo en esta ola de optimismo cuando a menudo olvidamos lo fundamental. Para nuestro organismo, para el páncreas y el metabolismo, tanto la miel como el sirope de arce son, ante todo, simplemente azúcar. Sí, con un pequeño extra de micronutrientes, pero no deja de ser azúcar. Están compuestos de la misma glucosa y fructosa, son igual de calóricos e influyen de la misma manera en los niveles de azúcar en sangre, aunque quizás de forma ligeramente más suave que el azúcar refinado. Por lo tanto, considerarlos como un dulce totalmente inofensivo y dietético es un grave error. Aderezar unas tortitas de queso fresco o gachas con miel en vez de azúcar no significa que el plato sea menos calórico o más apropiado para la pérdida de peso. No es más que sustituir un tipo de azúcar por otro, ligeramente más aromático y con algunos nutrientes adicionales. No nos engañemos. La moderación es clave también en este caso. Ahora que ya hemos explorado los naturales, adentrémonos en el mundo de la química pura y conozcamos a los edulcorantes artificiales.
El primero en subir al escenario es una auténtica estrella de rock de los 90 y los 2000, el aspartamo. Seguro que reconoces su sabor. Él era el responsable del dulzor de esa famosa Coca-Cola Diet y de los chicles sin azúcar. Es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar, y su descubrimiento, como el de muchos otros compuestos químicos, fue pura casualidad. Sin embargo, el aspartamo tiene una reputación bastante controvertida. Probablemente ningún otro edulcorante ha estado rodeado de tantos mitos, miedos y leyendas urbanas. Durante décadas se le acusó de todo tipo de males, desde dolores de cabeza y depresión, hasta esclerosis múltiple e incluso cáncer cerebral. Aún hoy circulan por Internet artículos enteros de denuncia, algunos escritos incluso en el siglo pasado. La ciencia actual, sin embargo, tiene una postura mucho más tranquila respecto al aspartamo. Cientos de estudios, realizados por importantes organizaciones de salud de todo el mundo, incluidas la FDA estadounidense y la EFSA europea, lo han declarado seguro en las dosis aceptables. Existe, no obstante, un grupo de personas para quienes el aspartamo está absolutamente contraindicado: los enfermos de fenilcetonuria, una rara enfermedad genética. Pero incluso a pesar de los veredictos oficiales, la estela de su mala fama sigue persiguiendo al aspartamo, y muchos fabricantes buscan reemplazarlo por algo más moderno. La sucralosa, un edulcorante de nueva generación, toma el relevo del aspartamo. Su principal lema publicitario suena muy convincente: hecho de azúcar, sabe a azúcar. Y es casi verdad. La sucralosa ofrece un sabor realmente muy puro, dulce, sin retrogustos extraños, lo que la diferencia claramente de muchos de sus competidores. Además, es hasta 600 veces más dulce que el azúcar. Nuestro organismo apenas la metaboliza, así que su aporte calórico es nulo. Pero, ¿cómo se consigue una sustancia sin calorías a partir del azúcar? Mediante un ingenioso truco químico. Durante el proceso de producción, la molécula de azúcar, la sacarosa, se modifica ligeramente. 3 de sus grupos hidroxilo se reemplazan por 3 átomos de cloro. Y aquí es donde a muchos se les ponen los ojos como platos. ¿Cloro? ¿Ese mismo que se utiliza para desinfectar el agua de las piscinas? Sí, exactamente ese. Los fabricantes aseguran que el cloro en la molécula de sucralosa se encuentra en un estado muy estable y unido, no suponiendo ningún riesgo para el organismo. Y numerosos estudios lo confirman. La sucralosa es considerada uno de los edulcorantes artificiales más seguros. No obstante, la mera presencia de cloro en un producto que consumimos sigue generando un intenso debate, y es el blanco principal de los críticos de esta sustancia. Ahora, demos la bienvenida a un auténtico veterano. El bisabuelo de todos los edulcorantes artificiales, la sacarina. Su historia comenzó a finales del siglo XIX, en el lejano 1879, y como suele ocurrir en estos casos, fue descubierta completamente por casualidad. El químico Konstantin Fallberg trabajaba con derivados del alquitrán de Huya, y una noche, durante la cena, notó que el panecillo que comía era inusualmente dulce. Resultó que, simplemente, no se había lavado las manos después de salir del laboratorio. Así fue como el mundo conoció la sacarina. La sacarina se hizo increíblemente popular durante ambas guerras mundiales, en un momento en que el azúcar común escaseaba. Es entre 300 y 400 veces más dulce que el azúcar y no contiene calorías, pero tiene una característica particular que a muchos no les agrada: un regusto metálico o amargo muy distintivo. El mayor golpe a la reputación de la sacarina llegó en la década de 1970, cuando un estudio en ratas sugirió una posible relación entre su consumo y el cáncer de vejiga. Esto provocó una verdadera alarma. Sin embargo, más tarde se descubrió que el mecanismo de desarrollo del cáncer en las ratas era específico de estos roedores y no aplicable a los seres humanos. Numerosos estudios posteriores en humanos no encontraron ninguna relación con el cáncer. La sacarina fue absuelta de todas las acusaciones, pero como se suele decir, la sombra de la duda persistió. Y aunque todavía está autorizada y se sigue utilizando,
su popularidad decayó considerablemente. Cerrando nuestro ranking de aditivos sintéticos, nos encontramos con una sustancia con un nombre un tanto complicado, el acesulfamo de potasio, o, como se le conoce abreviadamente, acesulfamo K. Se trata de otro edulcorante intenso, aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Al igual que sus compañeros, el organismo no lo metaboliza y lo elimina intacto, sin aportarnos ni una sola caloría. Sin embargo, el acesulfamo K tiene una particularidad muy interesante. Raramente lo encontrarás solo. ¿La razón? En estado puro, especialmente en altas concentraciones, deja un regusto amargo, similar al de la sacarina. Aquí es donde los fabricantes idearon un ingenioso truco. Descubrieron que, al combinar el acesulfamo de potasio con otros edulcorantes, como el aspartamo o la sucralosa, se produce un efecto sinérgico. Esto significa que, juntos, ofrecen un sabor dulce más puro e intenso que por separado. Sus notas amargas se enmascaran mutuamente. Por eso, si tomas una lata de refresco light o una barrita de proteínas y lees la lista de ingredientes, es muy probable que encuentres ese dulce dúo o incluso un trío. Es un ejemplo clásico de cómo los tecnólogos alimentarios combinan diferentes sustancias para lograr un sabor perfecto, lo más parecido posible al azúcar. Bueno, ya hemos analizado los edulcorantes individualmente. Ahora, ampliemos la perspectiva y planteemos la pregunta clave. ¿Cómo afecta toda esta legión de edulcorantes a nuestro organismo? Y vamos a empezar por el epicentro de nuestro universo interior, el intestino. En los últimos años, los científicos han descubierto que nuestro intestino no es solo un simple tubo digestivo. Es el hogar de trillones de bacterias, lo que conocemos como la microbiota o microbioma, que influye en todo, desde nuestra inmunidad hasta nuestro estado de ánimo. Y a estos pequeños habitantes no les da igual con qué los alimentamos. El azúcar común no es su mejor amigo, pero los edulcorantes artificiales pueden convertirse en un auténtico enemigo. Estudios demuestran que algunos de ellos, como la sacarina, la sucralosa y el aspartamo, pueden alterar el delicado equilibrio de la microbiota intestinal. Pueden suprimir el crecimiento de bacterias beneficiosas y, por el contrario, dar vía libre a la proliferación de las dañinas. ¿A qué puede llevar esto a largo plazo? A una serie de problemas, desde la hinchazón y los trastornos digestivos más comunes, hasta cuestiones más serias como la alteración de la tolerancia a la glucosa, es decir, una paradoja. Una sustancia que consumimos para controlar el azúcar puede terminar provocando que nuestro cuerpo sea menos eficiente a la hora de gestionarlo. Nuestras bacterias simplemente no entienden qué tipo de químicos les hemos enviado y reaccionan de forma bastante impredecible. Ahora subamos un poco más, del intestino a nuestro principal centro de mando, el cerebro. Nuestro cerebro es un gran goloso y tiene una relación muy antigua y profundamente arraigada con el azúcar. A lo largo de toda la evolución, el sabor dulce ha sido una señal para el ser humano. Esto es seguro. Aquí hay energía. ¡Cómelo! Cuando comemos algo dulce, se activa el sistema de recompensa en el cerebro, liberando dopamina, la hormona del placer. Ahora bien, imaginemos qué ocurre cuando utilizamos un edulcorante. La lengua detecta el sabor dulce y envía una señal de alegría al cerebro. Energía en camino, prepárate. El cerebro se prepara, espera, pero la energía, es decir, las calorías, nunca llegan. Lo engañamos una vez, 2, 3. Con el tiempo, el cerebro puede confundirse. Esa conexión de dulce igual a energía comienza a debilitarse. Algunos estudios sugieren que este engaño puede tener consecuencias no deseadas. En primer lugar, el cerebro, al no recibir la recompensa esperada, puede empezar a exigirla con el doble de fuerza. Esto puede intensificar el antojo por los dulces reales, los que sí aportan calorías. En segundo lugar, el organismo podría desaprender a reaccionar adecuadamente al azúcar real cuando, finalmente, llega al cuerpo. En pocas palabras, intentamos engañar a la naturaleza,
pero nuestro cerebro es un sistema demasiado complejo como para ser burlado tan fácilmente. Muy bien, del cerebro ya hablamos. ¿Pero qué hay de las hormonas? Y en primer lugar, nos centraremos en la insulina, el principal regulador del azúcar en la sangre. La lógica, a primera vista, parece sencilla. Los edulcorantes no contienen glucosa, así que no elevan los niveles de azúcar en la sangre. Y si el azúcar en sangre no sube, el páncreas no tiene por qué producir insulina. Este es, de hecho, el principio fundamental de su uso en casos de diabetes. Sin embargo, aquí la situación no es tan sencilla. En los últimos años, cada vez más investigaciones demuestran que nuestro organismo es mucho más astuto de lo que imaginamos. Resulta que la producción de insulina puede activarse no solo ante la llegada real de glucosa a la sangre, sino también simplemente por el sabor dulce. Este mecanismo se denomina fase anticipatoria de la respuesta a la insulina. Los receptores gustativos detectan la dulzura y de forma preventiva envían una señal al páncreas. Atención, que el azúcar está en camino. Y si bien la mayoría de los edulcorantes no provocan una liberación de insulina tan potente como el azúcar, algunos sí pueden generar una pequeña respuesta. El organismo se prepara como para una fiesta a la que, al final, nadie asiste. Esta reacción es muy individual y depende del edulcorante específico, pero el simple hecho de su existencia ya nos da mucho que pensar. Esto demuestra, una vez más, que intentar sustituir un solo componente en un sistema complejo, sin que haya consecuencias, es una tarea prácticamente inalcanzable. Y con esto, llegamos al punto crucial, a la pregunta que inquieta a millones de personas. ¿Son los edulcorantes realmente efectivos para perder peso? Porque es precisamente con ese objetivo que suelen comprarse. Eliminamos el azúcar calórico, lo sustituimos por un análogo sin calorías, y, ¡voilá!, el peso debería disminuir. Suena lógico. Sin embargo, en la vida real, esta ecuación no siempre funciona así. ¿Por qué? Las razones son varias, y la mayoría tienen que ver con nuestra psicología. La primera y principal de estas trampas es lo que conocemos como la compensación. Cuando tomamos una bebida dietética, nos sentimos como héroes por haber ahorrado una buena cantidad de calorías. ¿Y qué hacemos? Nos damos permiso para comer un trozo de pastel o una ración de patatas fritas más abundante. Ahorré en la bebida, así que puedo permitírmelo, nos decimos a nosotros mismos. En consecuencia, la ingesta calórica total no solo no se reduce, sino que, en ocasiones, incluso aumenta. La segunda trampa es el famoso engaño al cerebro del que ya habíamos hablado. Al no sentirnos satisfechos con la dulzura vacía, seguimos buscando esa gratificación en otros alimentos, lo que puede provocar un consumo excesivo. Por lo tanto, si bien estudios a corto plazo pueden mostrar una ligera reducción de peso, a largo plazo los edulcorantes no siempre demuestran ser herramientas eficaces en la batalla contra el sobrepeso. Existe otro aspecto crucial sobre el uso de edulcorantes, que muchos ni siquiera se plantean: su comportamiento al calentarse. No solo los utilizamos en bebidas frías, sino que también los añadimos a productos de repostería, tortitas de queso fresco, gratines, y preparamos con ellos compotas y mermeladas. Y es precisamente aquí donde podemos encontrarnos con sorpresas desagradables. El problema es que no todos los edulcorantes son termoestables, es decir, a altas temperaturas, su estructura química puede descomponerse. Uno de los ejemplos más conocidos es el aspartamo. Al calentarse por encima de los 80 grados Celsius, comienza a desintegrarse, perdiendo su dulzor y formando nuevos compuestos químicos, incluyendo la dicetopiperacina y trazas de metanol. Y aunque los fabricantes aseguran que la cantidad de estas sustancias es insignificante y segura, el hecho mismo de esta transformación no resulta muy alentador. La sucralosa y la stevia se consideran más estables y a menudo se recomiendan específicamente para la cocción y la repostería. Sin embargo, también existen investigaciones sobre la sucralosa que muestran que, a temperaturas muy altas, superiores a los 120 grados y en presencia de grasas, puede generar compuestos organoclorados potencialmente nocivos,
Por eso, si decides hornear algo con un sustituto del azúcar, lee siempre las instrucciones del envase. El fabricante siempre indica si el producto es apto para el tratamiento térmico. Hoy hablaremos de otra astuta trampa psicológica en la que el marketing nos hace caer. Se conoce como el efecto halo de salud o Health Halo Effect. Su funcionamiento es muy sencillo. Cuando en el envase de un producto vemos una etiqueta atractiva como sin azúcar, bajo en calorías, orgánico o fitness, automáticamente en nuestra mente surge un brillante halo de saludabilidad alrededor de ese producto. Empezamos a creer que ese producto es mucho más saludable de lo que es en realidad. Y este halo se extiende a todas sus características. Subconscientemente asumimos que no solo contiene menos azúcar, sino también menos grasa, e incluso que es casi un remedio. ¿Y qué sucede después? Bajamos la guardia. Nos comemos un paquete entero de galletas dietéticas de una sentada, pensando que, como son sin azúcar, podemos hacerlo sin problema. Compramos una barrita fitness sin revisar su composición y resulta que puede contener una cantidad enorme de grasas y de esos mismos carbohidratos simples en forma de jarabes. La leyenda sin azúcar no convierte automáticamente un producto en saludable. Simplemente nos indica que en lugar de un ingrediente, se ha usado otro. Pero caemos en esta trampa una y otra vez, permitiendo que ese halo de salud nuble nuestro sentido común y nuestra capacidad para leer las etiquetas. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de un concepto fundamental: la dosificación. Incluso la sustancia más beneficiosa del mundo puede volverse un veneno si se consume en exceso. Y hasta para los compuestos químicos más controvertidos existe una dosis segura. Para cada edulcorante aprobado, organismos reguladores como la Organización Mundial de la Salud establecen lo que se conoce como ingesta diaria admisible, IDA. Esta es la cantidad de una sustancia que, según los datos científicos actuales, una persona puede consumir diariamente a lo largo de toda su vida, sin ningún riesgo para la salud. Estas normas, por lo general, se establecen con un margen de seguridad enorme. Por ejemplo, para superar la ingesta diaria admisible de aspartamo, un adulto necesitaría beber entre 15 y 20 latas de refresco dietético en un solo día, algo que parece prácticamente imposible de lograr. Pero aquí radica el problema. Los edulcorantes se añaden hoy en día a una inmensa variedad de productos: yogures, postres lácteos, salsas, bebidas, batidos de proteínas, vitaminas, pastillas para la tos. Rara vez calculamos cuánto de todo esto consumimos a lo largo del día. No sumamos los miligramos de sucralosa del café de la mañana con los del yogur del almuerzo. Y si bien es cierto que alcanzar una dosis peligrosa es realmente difícil, el consumo constante de estas sustancias de múltiples fuentes puede generar una carga de fondo considerable para nuestro organismo. Y, quizás, la nota más importante, el toque final en nuestro análisis, es la individualidad. Hablamos mucho de reglas generales, de estudios en grandes grupos de personas, de promedios, pero a menudo olvidamos que cada uno de nosotros es un sistema bioquímico único. Y lo que es ideal para una persona puede ser completamente inaceptable para otra. Puede que tú bebas café con stevia durante años y te sientas de maravilla, mientras que tu amiga, con una sola gota, sufra de hinchazón abdominal. Tu colega puede adorar la Coca-Cola Light con aspartamo y a ti te provoque dolor de cabeza. Hay quienes no toleran en absoluto los alcoholes de azúcar como el eritritol y el xilitol, mientras que para otros es la mejor solución. La reacción de nuestro organismo, de nuestra microbiota, de nuestro sistema nervioso a cualquier sustancia es sumamente individual. Por eso, confiar ciegamente en la publicidad, en los consejos de influencers o incluso en artículos científicos no siempre es lo correcto. El mayor experto en tu salud es tu propio cuerpo. Es crucial aprender a escucharlo. Prueba diferentes opciones, monitorea tus sensaciones y observa cómo reacciona tu organismo a cada producto. No existe un único edulcorante mejor para todos.
Solo existe el que te sienta bien o no te sienta bien a ti personalmente. Pero aquí viene lo más interesante y, quizás, lo más impactante. Mientras debatimos si el aspartamo o el eritritol son más perjudiciales, estamos pasando por alto el problema principal. Investigaciones recientes sugieren cada vez más que el mayor peligro de los edulcorantes no reside en su composición química, sino en que mantienen nuestra adicción al sabor dulce. No nos ayudan a desengancharnos de él, sino que solo crean la ilusión de una solución segura. Seguimos alimentando a nuestro dragón del dulce, solo que con comida light. Como resultado, nuestro cerebro y nuestras papilas gustativas nunca aprenden a disfrutar de alimentos con un dulzor moderado o sin azúcar, como las bayas o las verduras. Quedamos atrapados en una trampa de antojo constante de dulce. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Los edulcorantes no son un mal absoluto ni una panacea. Son una herramienta que en ciertos casos puede ser útil, por ejemplo, para personas con diabetes. Pero para la mayoría de las personas que buscan un estilo de vida saludable, el mejor camino no es buscar un sustituto ingenioso para el azúcar, sino reducir gradualmente su cantidad en la dieta y redescubrir los sabores naturales de los alimentos. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que hayan aprendido algo nuevo y útil. Si así ha sido, dejen un like y suscríbanse al canal para no perderse futuros análisis. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué edulcorante usan? ¿Han notado algún efecto extraño? Compartan su experiencia en los comentarios. Conversemos.